Y a pesar de eso, nadie escuchó, y esto que quede como una lección para las personas que nos están viendo más allá del diciembre 1 del 2020, escuchen a los científicos, no a los políticos. La cuarentena funciona. La forma en la que se infecta las personas y la forma en la que se distribuye el virus, el coronavirus, el COVID-19 y en general cualquier virus, hace que las cuarentenas funcionen. Son complicadas, le duelen a la economía, le duelen al planeta entero, pero funcionan y evitan catástrofes. A este punto, todo el planeta está infectado. Todo el planeta tiene cientos o miles o decenas de miles o cientos de miles de casos. Los países más afectados en este momento son China, Irán, Alemania, España, Italia, Estados Unidos, seguido por el resto de países. Miren que no dije Corea del Sur, porque Corea del Sur, al igual que Hong Kong y Singapur, tomaron medidas extremas, tuvieron una sola cuarentena y funcionó en menos de 30 días, donde el resto de países todavía están tratando de aplacarlo. En Latinoamérica hay países que fueron fuertes en sus medidas de cuarentena y países que fueron débiles, y esos resultados se van a ver de una manera triste en el futuro. Los muertos de hoy se infectaron hace 14 a 24 días, que es el tiempo de incubación del virus. Recuerden que los virus no son algo que está vivo, son básicamente moléculas que tienen una cadena de ARN envueltas en una capita de proteínas y grasa, que lo que hacen es meterse en tus células, se inyectan en la célula y cambian el código de replicación de la célula para que replique más virus. Esa es la forma en la que se reproducen, pero son más como un virus informático, es un pedacito de código de ácido ribonucleico. Eso es todo lo que hace y se demora en actuar, se demora en cambiar. 14 a 24 días. Si tú tienes el primer muerto, se infectó hace 14 a 24 días. Por eso, aunque hoy veamos que todo está bien, teniendo en mente el crecimiento exponencial, puede ser mucho peor. Y hablemos de eso, porque muchas personas no entienden estos gráficos. ¿Qué significa un gráfico que crezca así o que crezca así? Si tú ves un gráfico que crece como la curva de x es igual a un número al algo, como por ejemplo x al cuadrado, eso significa que está creciendo exponencialmente y está mal. Pero si tú ves un número cuya curva se va aplanando con el tiempo, que es un gráfico logarítmico, significa que las cosas están saliendo bien. Por ejemplo, comparemos en este caso España y Estados Unidos. España empezó a duplicar más de cada 2 días sus casos de muertes. Recuerden que lo que importa son las muertes y no las infecciones. El número de infecciones simplemente nos indica qué tan bueno es el país haciendo tests. El número de muertes es el que es difícil de manipular, aunque algunos países lo manipulan, y es el indicador más fuerte si las cosas se están haciendo bien o no. En España, al principio empezó a ser exponencial y ahora está empezando a volverse logarítmico, se está aplanando la curva, como por ejemplo lo que ustedes ven en Irán o en China o en Italia, que definitivamente es muy duro, pero poco a poco se va mejorando. Compárenlo con Estados Unidos, que por supuesto quiere ser USA number one en cantidad de muertes. Están haciendo un trabajo hasta ahora reaccionando y por ahora el crecimiento de las muertes está siendo exponencial. Las muertes por un tiempo no se aplacan con medidas de cuarentena. Las medidas de cuarentena tienen que ocurrir antes de las muertes. Por eso muchas personas, sobre todo en gobiernos latinoamericanos, dicen, ay, esta gente está exagerada si nadie se ha muerto todavía. Precisamente porque nadie se ha muerto o porque las muertes son bajas, es que hay que reaccionar inmediatamente, o si no, la curva es alta antes de ser baja y ocurren desastres como el de Italia, como el de China, como el de España, como el de muchos otros países. También analícenlo a un nivel más profundo. Madrid, cuando lo vemos como ciudad, claramente está aplanando esa curvita que ustedes ven ahí. Poco a poco está logrando reaccionar a pesar de que empezó exponencial. Donde Nueva York está para el número 1. Nueva York en este momento es el lugar de mayor cantidad de crecimiento de muertes por día. Y es ese crecimiento, la delta, la aceleración, lo que realmente nos preocupa. No es simplemente el número total. El problema es este. De la primera muerte, si no se hace nada, aumenta la cantidad de infectados y se genera una cantidad de muertes que no tiene nombre. Si no se hace nada, en Estados Unidos, que es este gráfico, se puede llegar a 10 millones de muertes o más. Esto es el equivalente a una guerra mundial. Esto es el equivalente a cambiar el tejido de la sociedad. Esto es un nivel de miseria humana y de desastre económico más allá de simplemente parar la economía informal por un mes. De hecho, este es el verdadero problema. Ustedes probablemente han visto este gráfico en un post muy popular que se llama El martillo y la danza, que lo explica aún más a profundidad que yo. La línea de abajo roja es la cantidad de camas que están disponibles en cuidados intensivos o terapia intensiva en un país.
versus la cantidad de pacientes que van a requerir terapia intensiva. El coronavirus es muy cruel, hace que las personas, un cierto porcentaje de personas, terminen en cuidados intensivos porque no pueden respirar por ellos mismos. Y también aumenta la cantidad de pacientes hospitalizados. Esto es lo que va a pasar de acuerdo al estudio del Imperial College, que es uno de los estudios más profundos, más realistas y más alarmantes. Alarmantes no significa que sea falso, significa que es alarmante. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Como ustedes lo pueden ver, la línea roja es la capacidad total de Inglaterra de camas para cuidado crítico. Y arriba están las diferentes líneas de cuántas personas necesitan cuidado crítico si no se hace algo. Si no se hace nada, va a ser una cantidad absurda. Si se cierran solamente las universidades, mejora un poquito. Si se hace aislamiento, mejora un poquito. Si se hace aislamiento, y aislamiento es lo que, por ejemplo, los mexicanos llaman sana distancia, que no es para nada suficiente. Si se hace aislamiento y cuarentena en casa, mejora muchísimo más. Y si hace aislamiento, distancia social de cualquier persona mayor de los 70 y se hacen las otras medidas, mejora un montón. Y aún así, incluso los países que tienen las mejores medidas de aislamiento van a ver sus sistemas médicos sobrecargados. Ayer se anunció que el sistema médico de Atlanta, el de Nueva York, el de Chicago y el de ciertos lugares, de ciertas ciudades de California, está completamente sobrecargado. Y si eso pasa en Estados Unidos, ¿qué va a pasar en Latinoamérica? La capacidad máxima de los hospitales es nuestra verdadera preocupación, no solamente por las personas que mueren de coronavirus, sino por todos los demás. ¿Qué pasa si tú eres una mujer embarazada y de repente no puedes tener el cuidado normal de dar a luz? Porque los hospitales están sobrecargados. Más importante, están sobrecargados de pacientes de un virus hiperinfeccioso en un entorno donde es difícil aislarlo y donde para que los profesionales de la salud puedan atender a estos pacientes tienen que vestir un traje protector casi de astronauta. Ese es el verdadero problema. ¿Qué pasa si te rompes un dedo? ¿Qué pasa si te caes en la bicicleta? ¿Qué pasa si de repente te da un infarto? ¿Qué pasa si tienes una enfermedad que normalmente se podría atender rápido como la apendicitis, pero no hay forma de que tengas atención médica porque está todo a máxima capacidad debido a los pacientes del virus? Ese es el problema. Y eso es lo que se llama el martillo y la danza. El martillo, The Hammer and the Dance, en el estudio del Imperial College. El martillo es el momento en el que martillamos una cuarentena extrema, tener a todo el mundo en la casa, tener a la policía y al ejército en las calles evitando que la gente salga. Eso ocurre entre 3 a 7 semanas, es decir, entre 1 a 2 meses, que es mi punto inicial. Y si lo logramos, aplacamos el problema, pero eso no significa que se acabe el problema. El problema se acaba cuando logremos vacunar a todo el mundo. Y recuerden que hay gente al que el sistema educativo les falló y que creen mentiras. Mentiras como que las vacunas son malas. Estoy seguro que hay gente viendo este video que cree eso. ¿Ven el problema tan grande que hay? Estas personas van a hacer el problema mucho más grande porque hasta que no logremos vacunar el planeta entero, y estamos hablando de miles de millones de vacunas, el problema no desaparece. Porque en el momento en el que aplaquemos la infección, solamente se necesita que 1, 2 o 3 personas infectadas vuelvan a tener contacto con 100, 200 o 1000 personas, por ejemplo en un concierto, para que otra vez volvamos al mismo problema. Y esa es la razón por la cual una medida de reacción inmediata nos sirve y genera este problema de las cuarentenas intermitentes. Las cuarentenas intermitentes es lo que pasa cuando los gobiernos hacen su trabajo mal. Lo que pasaría es que de repente crecen las infecciones, la gente reacciona como por Dios, la cagamos, perdón, yo creí que al ser político eso me daba la respuesta para todo, hagamos una cuarentena de verdad. Se hace una cuarentena de verdad y baja, pero la gente reacciona muy rápido y dice, listos, esto ya, problema solucionado. Por ejemplo, en este momento todo el mundo en China está volviendo a trabajar, ya listo, problema solucionado. ¡Pum! Otra vez un pico. Porque la infección no se desaparece hasta que no se genere una inmunidad global o hasta que se genere una vacunación global. Entonces los gobiernos otra vez tienen que reaccionar e imagínense, si ustedes sienten que para la economía y para sus casas es un problema el tema de estar en cuarentena por 20, 30 o 60 días, imagínense estar en cuarentena por 30 días, luego ir a trabajar 2 meses, luego estar en cuarentena por 40 días, luego ir a trabajar 1 mes, luego estar en cuarentena por 60 días. Ese es el problema. Eso sí destruye un sistema social. La mitigación permanente es el mejor escenario si la cuarentena sale bien. ¿Eso qué significa? Que termina la cuarentena,
pero no termina la batalla contra el virus. Por ende, aunque podamos salir a las calles, no van a estar permitidos los eventos de más de 100 personas, no van a estar permitidos los conciertos, no va a estar permitido ninguna reunión de personas que aumente los focos de distribución de infección. Muy probablemente van a haber controles más fuertes en los aeropuertos, los vuelos van a ser más caros, va a haber menos incentivos para viajar, el turismo va a seguir jodido y no hay de otra. Esta es la realidad por el próximo año.